No, ya estoy en mi casa, licenciado. Qué bueno, me alegra bastante. Bueno, bienvenidos a la clase de Derecho Mercantil, señores. Vamos a seguir con los temas que estábamos viendo y como se podrán recordar, estábamos en los aspectos generales de todas las sociedades, o sea, los artículos que estaban relacionados a todas las sociedades siempre y cuando quepa este artículo o no hay algo específico en cada una de las sociedades. Ya entenderán a lo que me estoy refiriendo cuando me refiero a apartados específicos. Pero entonces nos habíamos quedado justamente en el artículo, vamos a ver, en las situaciones especiales, bien, lo vimos, el tutor, el guardador, entonces sí se podía tener un menor de edad, podía ser parte de una sociedad. Sí, ¿no? ¿Qué onda? Me dicen si se escucha raro o distinto, señores. Estoy utilizando un nuevo artilugio y no quiero ver si funciona bien. Se escucha muy bien, licenciado, no se preocupe. Excelente, gracias. Bueno, entonces les pregunto, que entonces el menor de edad, ¿qué onda? ¿Puede ser parte de una sociedad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Puedo constituir una sociedad con el tutor? Como menor de edad o incapaz, ¿puedo constituir una sociedad? ¿Y qué es eso de la utilidad? A ver, comencemos, pues. Y ya me imagino de que ya empezaron a disque leer con la tarea que tienen obligatoriamente, que no la hacen, de los artículos siguientes para empezar a entender estos temas. A ver, quiero oírlos, no sean tímidos. Si no, empiezo a preguntar. Ah, bueno, no quieren hablar. A ver, Joanny Barrios. Ah, bueno, dele, Sergio. No, yo lo que iba a decir es de que según lo último que leímos en el artículo 19, si no me equivoco, No. Era el 20, el tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados, mientras no haya terminado la mayoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de tutela y canceladas las garantías. Para mí, esta interpretación es de que sí se puede, media vez, no sea una sociedad entre el tutor y la persona que está, ¿cómo se llama? Siendo tutor. Representándolo. Pero representándolo. Entonces, en esta línea sí puede él formar parte de eso y se utiliza lo que había mencionado en el artículo del Código Civil, donde el tutor debe de pedir autorización a un juzgado para poderlo hacer. Entonces, mi respuesta es sí se puede, licenciado. Ok, perfecto. Ahora ya de lo que explicó y nos comentó Sergio para romper el hielo, ya que empiecen a participar, porque saben de que a mí si algo me interesa y me importa es de que participen. Tenemos 103 personas de quórum y una persona va a contestar y después va a venir Gloria y por ahí van a venir los compañeros que siempre participan, pero a Andrea Rosario no la he oído nunca, a Andrés Perinilla tampoco, a Carmen Andrea Molina tampoco. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo lo que necesito es que participen y que vayamos soltando un poco la lengua y que empezamos a entender y que evidencien que sí están aprendiendo algo, pues, porque la verdad, estar aquí como un monólogo enfrente de una pantalla, la verdad es triste. Sí me gustaría de verdad de que pudiéramos tener una relación como era en la forma presencial, pero no lo puede, entonces tenemos que irnos adaptando, ¿verdad? Entonces, me refiero a la pregunta siguiente. Ya dejó claro Sergio de la cuestión de que entre el tutor y su custodiado, digámoslo así, no puede formarse una sociedad. ¿Por qué creen eso? Quiero que utilicen su lógica, porque pues esto no lo dice la ley, pero ¿por qué creen que imposibilita o hace esa prohibición? Aristides. Por conflicto de intereses, licenciado.
Ajá, pero sea más específico. Sí, por supuesto que existe un conflicto de intereses, pero explíqueme. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, hijo, pero yo entendería Usted que conteste, dele, no tenga pena porque para aquí es el momento adecuado para equivocarse. yo consideraría que yo consideraría que el tutor puede también, no sé, tergiversar algunas ganancias para él mismo. Excelente, Aristides. Veámoslo así, y ahora, gracias a lo que mencionó Aristides, vámonos a un punto, a Aristides, ¿verdad? A Luis, porque puro militar hablando solo con apellidos. A Luis, veamos el punto. ¿Qué hace el tutor, señores? Porque aquí de todos modos es derecho mercantil, pero por supuesto que tenemos que tener el tema de lo que vimos en civil. No sé si todavía es prerequisito ganar los civiles para poder recibir mercantil, pero yo me recuerdo que antes sí era así. Elida, cuénteme. Ay, disculpe, licenciado, se me subió la mano. Ahora conteste. Ay, Dios mío. A ver, Ana Martínez, Ana Laura Martínez. ¿Qué piensa? ¿Qué hace el tutor? Palabras simples, no quiero tecnicismos o que me vayan al artículo del Código Civil. Karen, por favor. ¿Lic es la persona que va a representar al menor o al incapacitado? Exactamente. Entonces, imaginemos, Karen, que yo vengo y yo estoy representando a alguien. No tenga pena, Ana Martínez, pero quiero que arregle su micrófono y que la otra participe. Quiero verla, pues. Ya de repente el ojo de Ra la va a ver. Entonces, imaginemos de que yo soy el tutor de una persona, un menor de edad, y yo estoy velando por sus intereses. ¿Estoy en lo correcto? ¿Yo administro sus bienes? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Lic, Ahí estamos. Entonces yo represento eso. Y si yo pretendo constituir una sociedad con mi representado, ¿será de que es ético? Pues no, ¿verdad? Porque yo voy a ser el que controla los bienes y puedo manipular los bienes para mí mismo, como dice don Luis. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta de que nos está haciendo esa prohibición. Ok, pasando de estos artículos, después desde el artículo 20, 21, el 22, el 23, tenemos lo que es, bueno, en el 22 quiero resaltar esto de que lo mencionaron, la cuestión de relación a la utilidad. ¿Qué será eso? ¿Alguien ya le entró la duda de ver qué será demostrar la utilidad judicial? Para demostrar que hay una utilidad comprobada. ¿Qué será eso? ¿Alguien indagó eso? ¿O simplemente termina el curso y hasta el próximo día de clases comienza? Licenciado, buenas tardes. Dígame, Alan. Buenas Eso tardes. de utilidad es como para demostrar de que lo que se va a hacer es para aumentar el patrimonio del menor, pero en ningún caso debe ser para su salud, su vestimenta o cosas así. O puede ser Sí. que es parcialmente, ¿verdad? Sí. De hecho, muchas gracias, Alan, por su intervención. De hecho, imaginemos de que, pues, pues fallecemos mi esposa y yo, y quedan mis hijos. Bueno, ahí qué pasa. Dejé de tutor o en el testamento dejamos a una persona designada, digamos la abuelita. Ella va a ejercer el proceso, o ya se llevó el proceso y determinaron de que ella va a ser la tutora. ¿Va? Por decir un ejemplo, yo sé que aquí me estoy saltando varias reglas. ¿Qué es lo que pasa? Que dejamos bienes, pero lamentablemente dejamos bienes, pero también dejamos deudas y no dejamos capital, no dejamos dinero. Entonces, pues la persona no va a vivir del bien, no se va a comer una pared, los niños no se van a comer la pared, ¿no? Van a necesitan dinero, necesitan tener por lo menos unas ganancias para ver cómo subsistir.
Entonces, el procedimiento de este que estamos de utilidad, pues es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que ustedes en su momento lo van a ver en el notariado que les sigue, creo yo, en el que está en 9º semestre, les toca jurisdicción voluntaria, que justamente son todos los procedimientos que se llevan ante un notario o ante un juez. Y la utilidad se tiene que demostrar de que en realidad se van a obtener ganancias y es beneficioso para las personas incapaces. Por eso es de que se tiene que dar esa autorización judicial para que en realidad diga el juez, ok, sí, definitivamente esto nos va a ayudar bastante a que podamos, a que estos menores de edad puedan subsistir. Entonces, a eso se refiere prácticamente este tipo de procedimientos. Es claro que, y se los menciono porque también va muy relacionado a veces con el técnico profesional. Recuérdense que el técnico profesional, ustedes van a hacer el examen. Yo siempre les digo a mis alumnos de distintas generaciones que han pasado, que les digo, bueno, ustedes hacen el examen, entonces cuando, imagínense que les llegan a preguntar esto, el artículo 22, pues básicamente, aunque no es la rama que se está preguntando, la materia que se está preguntando, que es derecho mercantil, le pueden hacerle una pregunta civil y está dentro del marco que sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque están examinando el área privada. De hecho, yo tuve un examinador desgraciado que me preguntaba de la pública cuando yo había estudiado la privada. Entonces, o sea, yo estaba comenzando a estudiar y me metí primero a la fase privada y después a la pública, pero él me preguntaba de la fase pública y ya se imagínense cómo me fue, ¿verdad? Pero como les digo, hay de todo en este tipo de procesos. Ok, ya que tenemos claro esto, ahora les pregunto, ¿ustedes han tenido relación con una sociedad mercantil, ya sea una comandita, una colectiva, una de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita por acciones o emprendimiento? ¿Han tenido relación con una sociedad? No necesariamente que ustedes sean socios, pero han visto por lo menos tal vez su empresa está constituida como una sociedad anónima, etcétera. Cuéntenme. Sergio. Licenciado, buenas tardes. Hace muchos años estuve trabajando para la Cámara de la Construcción y ahí era algo muy común ver sociedades de empresas que se dedicaban a lo que era la construcción. Formaban grupos y sociedades. Entonces tuve la oportunidad de conocer varias empresas y a varios dueños de estas empresas. Incluso excelente. Una vez me tocó investigar sobre una sociedad y me fui a meter al registro mercantil a solicitar una copia del acta de constitución de la misma. ¿Y eso se hace en el archivo? Sí, para ver quiénes eran las personas y cuánto eran las acciones las que formaban esa sociedad. Excelente, Sergio. Excelente por su participación. Gloria, por favor, ayúdenos, ilumínanos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Realmente la empresa donde trabajo está constituida por 5 sociedades. Es una especie de consorcio. Los engloba algo que se llama Campo Marino, pero dentro de ella hay 5 sociedades. Son sociedades anónimas. Todas ellas tienen un administrador único y representante legal. Tienen un consejo de administración. El consejo de administración es el que toma las decisiones. Hacen asambleas de accionistas, la asamblea general, la asamblea ordinaria y extraordinaria, ¿verdad? Esa es básicamente la ordinaria, que es la que se hace a inicio de año. La extraordinaria. No necesariamente, pero sí. O sea, se reúnen una vez, por lo menos una vez al año. Ajá. Para ver los balances, se hacen asambleas para elegir nuevo administrador único, representante legal o a los gerentes, porque realmente pues el consejo de administración puede ser el que designa al administrador único o gerente general, o bien el administrador único tiene la potestad del consejo administrativo. En él descansa también esta representación, la representación de los accionistas, y se elige a una persona porque no pueden comparecer todos los accionistas a realizar, por ejemplo, ni comparecer a juicio, a una compraventa, a un contrato, sino se elige a una persona para que en esta persona que descansa la representación legal pueda representar a toda la sociedad.
Excelente, Gloria. Así es, usted básicamente nos está hablando de cómo está estructurada una sociedad mercantil en cuanto a sus órganos. Existen 3 órganos. El órgano supremo, que siempre va a ser los socios, y este va a depender si es una sociedad accionada, se va a denominar asamblea, y si va a ser una sociedad no accionada, se va a denominar junta, pero eso lo vamos a ver poco a poco. También el órgano de administración puede ser un consejo de administración, como usted lo mencionaba, o también puede haber un administrador único, y el órgano de fiscalización puede estar integrado por los mismos socios, contadores, auditores o comisarios. Eso ya también lo vamos a ver en específico, pero nos dijo más o menos la estructura. Ahora les pregunto, ¿creen que las sociedades tienen un plazo definido de caducidad? O sea, llega ese plazo y se extinguió, o de que esa sociedad va a tener un plazo indefinido. ¿Qué es lo que piensan? ¿O cuál sería su respuesta? A ver, Gloria. Y después, indefinido. Gracias, Christopher. Y después Freddy, creo yo que levantó la mano. Pueden tener un plazo definido o indefinido, porque también hay sociedades que se constituyen para cumplir cierto objetivo y se extinguen cuando este objetivo se ha alcanzado. Entonces pueden haber de ambas, definido o indefinido. Las definidas son que pueden terminar en 100 años, 200 años o pueden terminar mañana. O sea, no hay un plazo que tengan que cumplir, ni tampoco un objetivo por el cual se hayan conformado. Se pueden extinguir en cualquier tiempo y en cualquier momento, siempre que se cumpla con las causales para extinguirla y que pues se haya hecho todos los arreglos que mandan la ley. Pero realmente pueden haber de las dos. Gracias, Lick. Gracias, Gloria. Freddy, creo que fue la otra persona que levantó la mano. Sí, licenciado, gracias. Según el Código de Comercio, pues sí dice en el artículo 24 el plazo en su última, pues la última parte de las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido, y entiendo según el artículo 25 que sí podemos definir también, ¿verdad? Porque si se puede prorrogar, pues obviamente podríamos definirlo. Justamente ese es el análisis que necesito. Excelente, Gloria, no estoy diciendo que esté mal, pero recuérdense que las preguntas no van aisladas, son preguntas que vamos justamente con los artículos que vamos avanzando. Entonces, pues ahí establece un plazo definido e indefinido. El plazo indefinido, justamente como lo mencionaba Gloria, pues no tenemos un objetivo como tal. Entonces usualmente yo en las sociedades que he constituido, que pues gracias a Dios son un poquito, siempre son indefinidos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué caso tendrá constituir un plazo definido en una sociedad? Pues en realidad son, perdón, Sergio, no vi la que levantó la mano. Cuénteme, antes de seguir avanzando. Cabalmente de eso iba a comentar, que lo que mencionó Gloria, que lo mencionó muy ¿Freddy? correcto, y es de que, respondiendo a la pregunta que usted iba a decir, yo vi los consorcios que se unían empresas constructoras para el desarrollo de una obra específica. Y entonces, al finalizar la obra, cada empresa toma su línea de trabajo y solamente están unidos para el desarrollo de esa obra de infraestructura. Le establecen como que, digamos, un objetivo como tal. Justamente a eso iba, Sergio. Ahorita Sergio nos ilustró con un ejemplo porque les hacen, pues, mire, compañera Lara, deme un ejemplo. Imagínese que ya está en el momento glorioso de su técnico profesional. Deme un ejemplo de una sociedad con tiempo definido. En realidad es bastante sencillo, pues puede ser una minería, puede ser una construcción determinada. Entonces de una vez se constituyen para realizar ese objetivo, justamente como menciona Sergio y como mencionaba Gloria. Entonces ahí es donde tiene un poco más de lógica que existe un tiempo definido, porque si no, pues la mayoría se constituyen por un tiempo indefinido. Dianet. Janet levantó la mano. Sí. Estaba leyendo el artículo 1731 del Código Civil, que refiere a lo que hablaba ahorita Sergio, del propósito u objeto de la asociación, que tiene una duración limitada. Ajá. Sí, Dianet, sin embargo,
y no quiero llamarle la atención, o sea, solo la ilustro. Y yo entiendo de que está usted viendo sociedades en el Código Civil, pero son muy distintas del Código Civil a nuestra legislación que estamos viendo del Código de Comercio. Entonces, no se guíe, como consejo, no se guíe ahorita que estamos hablando ya en mero mercantil, a menos que yo les diga que vayamos a un articulado de lo civil, guíese por el Código de Comercio, principalmente. El artículo 1 es claro. Primero vamos con el Código de Comercio, con nuestra ley, o el artículo relacionado con el ordenamiento jurídico, que es el artículo 15, nos dice la sociedad primero va con su escritura social y después con nuestro Código de Comercio y de último va al Código Civil. Solo para que no crea confusión, porque a veces, créanme, se meten a hablar cosas del Código Civil y no se maneja y hay mucha diferencia entre una y la otra, solo para que tenga claro eso. Pero sí, en cuestiones del plazo, siga. ¿Janet? Sí, licenciado, sí, ahí sí que como usted dice, tal vez solo sería de estar pendiente del Código de Comercio y realmente tal vez sí tengo relación un poquito con esto del Código Civil. Pero sí me sorprendió este artículo pensando que venía a hacer lo mismo. Pues básicamente lo mismo en realidad, solo que aquí en el Código Civil por supuesto nos explica o nos extiende el objetivo, pero recordemos que una sociedad civil, estamos hablando de una sociedad que no va a percibir o no, su objetivo principal no es percibir ganancias, o sea, no obtener ganancias, no dedicarse o el ánimo de lucro no está inmerso en ese tipo de sociedades, mientras que en las mercantiles definitivamente ese es el punto de partida para constituir esa sociedad. Si nosotros queremos obtener más plata, entonces nos vamos a asociar para obtener más plata. Entonces ahí son diferencias que vamos a ir entendiendo, pero solo está bien esta cuestión. Ahora, ya que nosotros hablamos de lo del plazo y justamente el compañero que me pidió la palabra habló de la prórroga. Justamente el artículo 25 nos da a entender de que hay un plazo definido. Pero ¿cómo operamos o cómo aplica esta prórroga en una sociedad de tiempo definido? O sea, que se me vence y antes de que se me venza, ¿puedo iniciar la prórroga? ¿O espero que se me venza para que yo haga la prórroga? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué dice el artículo 25? Es antes, Lick, de que... Es antes y después. A ver, leamos el 25. ¿Puede ser después, licenciado? Por eso es antes o después. Ayúdeme, Luisa, porfa, a leer el artículo 25. Claro. Una parte y después ya cambiamos, porque es largo. Artículo 25. Prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Sin embargo... Espera. Por favor, ese antes, marquémoslo como palabra clave. Dentro de sus artículos que están subrayando hay palabras claves que hay que hacerle un circulito alrededor para que sepamos que puede ser antes y ahora sí, Luisa. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios cuya acreeduría conste en título que llene los requisitos de ejecutivo, gozarán de un término de 30 días, contados desde la última publicación para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. Excelente. Entonces aquí nos dice 2 momentos oportunos. ¿Cuál creen que beneficia por cuestiones de procedimiento? ¿Será mejor de que se haga antes o será mejor que se haga después? ¿Ustedes qué piensan? Que la ley nos da un indicador. Sergio. Yo pienso que es mejor hacerlo antes de que finalice, porque de lo contrario la sociedad ya está vencida. Sí, exactamente. Antes, Gloria, ¿qué tiene que decir? Que no hay que dejar sin personalidad jurídica a la sociedad. Entonces es mejor hacerlo antes, aunque la ley nos faculte para hacerlo en cualquiera de los 2 tiempos, pero para mí sería mejor hacerlo antes, tal y como lo dijo Sergio,
para no dejarla descubierta en ninguna de sus acciones, que no se quede sin su personalidad jurídica. Excelente, gracias. Cuidado, Gloria, no va a hacerse camica, entonces pues, tenga cuidado. Bueno, me preguntaban la acreeduría. ¿Está Ronnie aquí? Dani, cuénteme. Sí, solo disculpe la pregunta. Cuando dice en cuyo caso los acreedores personales de los socios, no muy me queda claro esa parte. Los acreedores personales de los socios, o sea, mire, en realidad se está refiriendo a todos los acreedores relacionados a la sociedad, o sea, no lo de personales no sé por qué en realidad está, porque su fin es de que sean los acreedores de la sociedad, los acreedores... Sí, eso me confundió ahorita. Ajá, entonces ahí se refiere a acreedores de la sociedad. Por supuesto, si yo imaginemos que que mi sociedad vende jamón, entonces las personas que me despachan la carne o los desechos, si no sabían que eso es el jamón, entonces, pues esos son mis acreedores, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta cuestión donde ellos están inmersos en esta opinión porque nos involucran nuestros intereses como acreedores, entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Ronnie, aquí está Ronnie, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenas tardes. Vea que aquí hay un tema de que tal vez usted me puede ayudar a profundizar, porque yo ahorita copié textualmente qué significará lo de acreeduría, pero me imagino que tiene más un enfoque contador o relacionado a la obligación. Sí, estaba ahorita investigando un poquito sobre el término de acreeduría. Ahorita voy conduciendo, pero solo me podía dar el concepto de acreeduría, ahorita se lo desarmo. ¿Cómo así que le di el concepto de la conversión? Sí, el que copió, es que lo estaba tratando de abrir ahorita. Sí, ya. Yo pensé que me estaba contestando con otra pregunta, entonces ahí me quedo igual. No, para nada. La conversión de la deuda externa por interna mediante acreedurías, es decir, que el Estado pagará todos los activos que debían las empresas por avalados los bancos extranjeros y adquiridos los activos y títulos valores de esta. Bien chino me quedó. Y alguien levantó la mano. Tal vez alguien tiene más una orientación. En este caso, licenciado, serían todos el cúmulo de deudas que tiene el Estado como tal. Estos estarían asumiendo ciertas... Vamos a sustituir con la sociedad. Ajá. Exactamente. Estaríamos asumiendo esas deudas y esos compromisos que tiene la sociedad. Y como en eso estamos en el apartado de transformar la sociedad o su vencimiento. Exactamente. En este caso tendríamos que estar evaluando esos pasivos, esas deudas. ¿En qué momento se tienen que liquidar? La empresa no se puede dar solamente un término de la... Ya venció la empresa, no importa. No. Patitas, ¿para qué te quiero? No, ni que fueran maquilas. Perdón. Si la empresa, ups. Pues algo así. La empresa viene, se da porque se desaparecen los dueños de la empresa, etcétera. Y se pierden, ¿no? Entonces todos empiezan a... Ya me orientó, ya me dio luz. Exacto. Es la deuda, es liquidarla antes de... Gracias. Ya entendí. Ahorita solo permítame, Sergio y Gloria, para que no se me olvide el concepto. Veamos esta cuestión. Como sabemos de que la sociedad se está disolviendo, no se está disolviendo, perdón, se está venciendo el plazo y nosotros queremos prorrogarla, pero antes de prorrogarla debemos de ver los balances de cómo está nuestra sociedad en cuanto a activos y pasivos. Tenemos que ver si existen deudas y tenemos que ver cómo vamos a sufragar esas deudas antes para poder continuar, ¿ya? O sea, eso es el procedimiento en sí, en palabras simples, lo que significa esta cuestión. Entonces, si nosotros venimos y vamos a prorrogar esa sociedad, pues obviamente tenemos que llenar esos serie de requisitos contables para poder seguir. ¿A eso iba enfocado Gloria? Primero las damas y después Sergio. No, básicamente, bueno, más o menos, pero para desarmarlo un poquito más, es como si usted lo prorroga antes, usted puede continuar con las obligaciones vigentes. Eso sí, pero eso sí.
Pero si usted lo hace después, ahí habla de un título ejecutivo, o sea, tiene que cumplir los requisitos de un título ejecutivo para saber que va a existir a quién poder cobrarle. A eso se refiere este artículo, que no se va a extinguir la sociedad sin que haya quien pague, tiene que cumplir con los requisitos de un título ejecutivo. Eso lo dice en el segundo párrafo. Hacia eso va enfocado, que usted puede siempre y cuando cumpla con la obligación de suscribir títulos ejecutivos que garanticen los pagos a nuestros acreedores. Perfecto, excelente, excelente. Muchas gracias, Sergio. Y sigamos, porque si no, no avanzamos 3 artículos y después los voy a poner a leer a todos antes de que, a todos los artículos antes del primer examen. Entonces, pilas. ¿Ya tenemos fecha de exámenes, señores? ¿No? No, todavía no, licenciado, pero yo le quería leer un concepto que está dentro de un decreto ley, que es la ley de insolvencias, que toma la lista de acreedores, que es la lista de los créditos que conforman la masa pasiva del deudor y que contiene la identificación de los acreedores del deudor, la clase de crédito, el monto de crédito y cualquier información relacionada a lo que sea de beneficio en el proceso del criterio del administrador concursal. Entonces yo me iba a ir más allá por el tema de que son todas las deudas que la empresa ha contraído y que no ha solventado dentro de su tiempo de vida, que sea en esa situación lo que es la palabra acreeduría, que como le digo, lo saqué de la ley de insolvencias. Ok, muchas gracias, Sergio, y si puede y me hace el favor, en el chat ponga ese concepto porque nos va a servir también de mucho. Bueno, entonces lo que dijo Ronnie aquí era que los acreedores eran como los deudores de los socios. No. Algo así como... No, ya se me fue saber a dónde, Dani. No, hombre, mira, los acreedores van a ser las personas que van a distribuir y la sociedad tiene deudas con los acreedores, entonces por eso es importante y se resalta las atribuciones de esto, de la cuestión ejecutiva, que esas obligaciones se vuelven ejecutivas para su cumplimiento, pero justamente se refiere a las deudas que tiene la sociedad, tiene que buscar, como digamos en pocas palabras, saldar esas obligaciones sociales con los acreedores, la sociedad, antes de su prórroga, después del plazo vencido. Cuando se hace antes del plazo vencido, pues no tiene que cumplir con esas obligaciones. ¿Quedamos claro con eso, Dani? ¿Y los demás quórum de 168 personas? Sí, gracias. Sí, gracias. Okay. Claro, sí, licenciado. Qué bueno que para contestar, sí, un par de tipos lo hacen, pero muchas gracias. Bueno, artículo 26. Esto es un artículo que pongámosle, si quieren, el número 1. Pongan número 1. Ahí ahorita les explico por qué número 1. A la par del artículo 26, pongan un 1. Y es el primer requisito para constituir una sociedad mercantil. Nos referimos a la búsqueda retrospectiva. Pónganle arriba, búsqueda retrospectiva si quieren, o principio de novedad. Cualquiera de las dos cosas. La cosa es que se les quede por qué es el número 1. Repito, principio de novedad o búsqueda retrospectiva. ¿Sí? Ahora, si se dieron cuenta cuando constituimos la empresa individual, esta no teníamos que hacer una búsqueda retrospectiva o una búsqueda dentro del registro si ese nombre estaba libre. ¿Se recuerdan? Les dije que el nombre era libre. Mientras que en una sociedad mercantil, para constituir esa sociedad mercantil, es necesario que hagamos una búsqueda retrospectiva. Tenemos que ir al registro de la propiedad o lo hacemos en forma virtual y solicitamos una certificación del nombre. Nosotros imaginemos, volvemos al tema, vamos a ponerle derecho mercantil sociedad anónima, por decirlo un nombre. Entonces, ese derecho mercantil tengo que ver de que exista esa libertad de nombre. Si ya existe derecho mercantil ya inscrito, entonces no lo podemos utilizar. A esto justamente estamos hablando. Dani, por favor, en el artículo 26, ubíquense, señores, se supone que tienen que tener su código a la mano, a menos que vayan manejando, no van a tener código a la mano, o vayan caminando, pero ubíquense mentalmente dónde estamos hablando. Vamos en orden lógico. Artículo 25, ahorita vamos al artículo 26 y es este principio de novedad. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 26, por favor?
Derecho a la razón social. Gracias, Alejandra. Siga. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto mientras subsista inscrita la primera. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esto? Ya Gloria, Sergio y Dani, Freddy ya están vetados, Ronnie también. Quiero ir a los demás. ¿Qué te resaltamos de este artículo? ¿Qué piensan? ¿Qué entienden? Pues yo lo que pienso que se resalta es el uso exclusivo de la razón. Ajá. ¿Y qué será la razón, Luisa? Pues su función, su fin. No. Ahí vamos, Luisa. El nombre. No. La actividad es otro rollo. ¿Al qué? Ahorita es Osbelí, creo que, no sé quién era. Osbelí. Dígame. Buenas noches. Silic, eso se refiere en cuanto al nombre de la sociedad, que no puede haber otra inscrita con el mismo nombre, porque si fuera, pongamos ejemplo, una persona individual, sería, si otro se llama Osbelí, y voy a sacar uno de mis antecedentes, sería como un homónimo. Un homónimo, exacto. Justamente. Solo que en este caso no existe una ley como tal, un artículo que diga que no hay otro que no se pueda llamar como yo, ¿eh? Justamente. Excelente. Imagínense cuántos, yo creo que aquí hay como 5 Josué, Dios mío. Entonces, no digamos los nombres más comunes. Entonces, ahí vamos, Osbelí. Se refiere, Luisa, se refiere al nombre. Nos referimos al nombre que es el que está inscrito o al que pretendemos escribir. Y por eso es el paso 1. ¿Cómo vamos a constituir o realizar la escritura pública de constitución de sociedad? Ya, Osbelí, ya bajo la mano. ¿Cómo vamos a constituir la escritura pública de constitución de sociedad si no tenemos el nombre o no tenemos la libertad? Hay gente bruta, de verdad, bruta, que hace ese tipo de cuestiones, que va a constituir la sociedad y no hace la búsqueda. Yo por lo menos dentro del presupuesto que doy o la cotización que para constituir una sociedad, doy libertad de 4 nombres. Entonces ya me dicen los nombres que se les antoja y hacerse la búsqueda, se certifica la búsqueda y se acabó. La búsqueda ya se hace por medio de certificación. Antes era mucho más barato, digámoslo así, porque pues, no se certificaba. Si uno quería, lo hacía. Ahora sí es obligatorio y cuesta 50 quetzales, para que lo sepan. La búsqueda retrospectiva cuesta 50 quetzales. Entonces, es importante que sepamos que es el paso 1, teniendo el nombre y sabiendo de que tenemos esa libertad de la razón o denominación. Si se dan cuenta, menciona 2 cosas, razón y denominación social. No es solo, primero es la razón social o su denominación. Ya vamos a entender esa diferencia entre una y la otra. Y los que ya lo saben, se callan la boca. Y ya después vamos a entender a qué nos referimos. ¿Ok? ¿Claro eso, señores? Sí. Recordemos que son los aspectos principales de cada una de las sociedades. Entonces, aquí hay muchas generalidades. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, aunque esté vetada, sí. Sí, por favor. Es que, Gloria, si no, olvídese, yo lo que quiero es de que todos participen, y si no, ya va a ser un monólogo entre Sergio, Gloria, Osbelí, a veces. Anthony, pues me parece raro, Anthony, que no está, pero sí, ahí está, Anthony, ahí está. Sí, me parecía raro de que no está. No se preocupe, yo lo entiendo perfecto y me encanta que participen los demás. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a las aportaciones no dinerarias. Solo con el tema nos damos cuenta que la aportación, cuando nosotros vamos a ser parte de una sociedad, damos nuestra aportación dineraria, usualmente. O sea, nos referimos, entregamos dinero que vamos a aportar como parte de ese capital de la sociedad. O sea, para que yo sea accionista, pues tengo que dar mi parte que corresponde, digámoslo así. Pero imaginemos de que, pues, yo solo tengo casas y quiero aportar, o digamos de que yo tengo las máquinas. Vamos a constituir una sociedad que hace ropa. Entonces tengo las máquinas que hacen la ropa. Entonces, por supuesto, aquí entra como aportación no dineraria.
Leamos el artículo 27, que alguien me ayude. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consisten en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en escritura constitutiva. Gracias. Vean, para las aportaciones no dinerarias, si es una pregunta de un técnico profesional, debemos entender si será, permítanme, que ahorita vi de Dianet una pregunta, también sería la individualización de la sociedad, no le entendía a qué se refiere individualización. Si se refiere al nombre que va a ser la diferencia entre una sociedad y la otra, definitivamente, ahí sí lo individualiza. O sea, que cada sociedad está independiente y pueden existir sociedades casi con nombres similares, pero con objetos distintos. Ojo, imaginemos de que una vende aguas gaseosas y la otra vende llantas, entonces podría darse, aunque no soy del criterio de que igual lo inscriban. ¿Por qué? Porque si la sociedad que ya aparece cambia de objeto, de todos modos le perjudica, entonces no lo recomiendo. Ahora bien, ahora las aportaciones no dinerarias, lo que les estaba diciendo, quiero que subrayen, detallarán y justipreciarán. Sabemos de que detallar es de establecer cómo es lo que vamos a aportar. Imaginemos la máquina, la serie, el motor, o no sé, todo lo que se refiere a eso. Y justipreciar es darle un valor. Tenemos que establecer un valor que va a tener esa máquina. Usualmente, cuando se trata de bienes inmuebles, sí se trata de establecer un valor que sea similar o sea mayor al municipal, al que aparece en la municipalidad. ¿Por qué? Porque también pueden saltar la SAT y nos puede saltar en otras instituciones. Entonces, es siempre tratar de adecuarlo cuando nos referimos a bienes inmuebles. ¿Podemos darle un valor menor? Sí, sí se puede hacerlo, pero no es aconsejable. Y ahorita les enseño para la vida, señores. Ronnie, está vetado, pero solo porque es importante. No, gracias, muy amable. Fíjese, Lee, que también en las situaciones no dinerarias también puede ser, por ejemplo, aportaciones de cartera de crédito. Eso sí está, pero eso no se adelante porque eso ya lo vamos a ver. Ah, perfecto. Pero eso era como agregarlo, pues las mercancías o los inventarios. Nada. Ahí está el artículo 28, por Dios santo. Está bien. Ok, bueno. Es que ya ven que ustedes me exaltan, hombre. Uno está tranquilo y ustedes empiezan a contestar lo que no les pido. Dios mío, para el privado, si yo les toco y me contestan algo que no es, van a perder. No son mentiras. Ni examino privados. Entonces, vamos a las aportaciones. Entonces nos damos cuenta de que se tiene que detallar y se debe justipreciar y posteriormente tiene que ir en escritura pública. ¿Ya? Esos son los procedimientos de una aportación no dineraria. Y que, dígame 2 ejemplos o dígame cualquiera al azar, ejemplos de aportaciones que se pueden hacer. Ya dije una, por ejemplo, bien inmueble. Otra. Vehículos. Rápido. Vehículos. 2. Otro. Manuel, no levante la mano. Maquinaria. Mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo. ¿Qué más? Equipo de cómputo. Instalaciones. Instalaciones. Puede ser. Ajá. Planos podría ser. Títulos de crédito. Patentes. Marcas. Propiedad intelectual. Y lo que dijo Ronnie, que ya se está adelantando, artículo 28, aportaciones de créditos y acciones. Dentro de esos están las carteras de cobros. Carteras incobrables puedo aportar. Imaginemos, vamos a constituir, yo tuve, por desgracia, mi primer trabajo fue una recuperación de cartera que era una explotación de la desgracia, pero ni modo, pues uno que va a saber. Entonces, era una empresa de cobros telefónicos, de tarjetas de crédito, de bancos, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos de que yo aprendí todo el cómo se hace estas cuestiones. Entonces, vengo y le digo a Scarlett, ya que puso por 2, constituyamos una sociedad de cobros. Ya aprendimos cómo se hace, bien desleales nosotros, pero como ellos eran una desgracia, no nos importa. Y no firmamos ningún contrato de confidencialidad, entonces no hay problema. Bueno, hacemos esta cuestión. Entonces le digo, bueno, yo creo que puedo aportar una cartera de cobros del Banco Industrial. ¿Será que lo pueden tomar como parte de acciones?
parte del capital, como no estoy dando capital, pero estoy aportando las carteras, ¿será posible? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Sí, por supuesto. Ya les dije, no hay contrato de confidencialidad, solo eran unos desgraciados con nosotros. Sí, licenciado. Puedo hacerlo, pero ¿cuál sería el procedimiento? Perdón. ¿Cuál sería el procedimiento para que yo aporte esas carteras de cobros? Pues se tiene que tratar de ver algún tipo de, dice en la segunda parte, son admisibles las aportaciones de los bienes muebles e inmuebles, patentes de invención, estudios de prefactibilidad y factibilidad. Pero para eso lo que tiene que hacer es que tienen que tener, ser aceptada su justipreciación. École, ahí está, detalladas y justipreciadas y deben de ir en escritura pública y aprobada por todos los demás socios. Excelente, eso era lo que quería que llegáramos, pero bien, Sergio. Laura, ¿qué me iba a decir? Usted ya iba a ser la que iba a contestar, pero no la dejaron. Cuénteme. Con eso que se estaba también diciendo de los créditos, aquí dice también que se debe comprobar que prácticamente que existe ese crédito y que la persona es solvente, así como usted decía, cuentas incobrables, yo siento que depende qué tan incobrables, porque si no se va a poder cobrar, como que no se está aportando nada. Entonces debe verse la solvencia del deudor. Puras pérdidas, imagínense que doy toda la cartera del Banco 1. Olvídense, pues, o sea, ya de Banco 1, incobrables, entonces. ¿Qué estoy aportando? Basura y deuda, ¿no? Porque imagínense que vamos a iniciar procedimientos judiciales, es una pura pérdida. Entonces no valdría la pena. Muchas gracias, Laura, por la observación. Ahora, si yo aporto mi trabajo, ¿qué corresponderá, señores? O sea, imaginemos que vamos a constituir la sociedad, pero yo voy a aportar mi trabajo. ¿Cuál será la función de ese? ¿Qué dice Juan José? Lo que le llaman industria. ¿Será? Veamos el artículo 29, segundo párrafo. ¿Qué dice? El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Gracias. Ahora, ahí en ese párrafo, justamente pongan arriba, socio industrial. Así. De hecho, véanlo, yo para que no vean que solo cuento los estoy dando. No sé si se mira, ahí dice socio industrial. Márquenlo, pongan socio industrial. Y ahí está haciendo mención, el que aporta su fuerza de trabajo, entonces es el socio industrial. Y entonces el socio que aporta capital, ¿cómo se le denominará? Socio capitalista. Socio capitalista. ¿Y el que aporta trabajo? No. Capitalista. Socio industrial. Gracias, Alan. Simple, ¿verdad? Dos tipos de socios. El socio capitalista aporta capital u otras cosas, y el que aporta trabajo es el socio industrial. Así de sencillo, señores. Ahí tenemos ya nuestra división de los socios. Viendo esto, por supuesto que está en doctrina. La doctrina establece el origen de cada uno de los socios. No nos interesa, sinceramente. Nos interesa de que manejen la ley. Cuando yo creo que desde hace mucho que no miran 29 artículos seguidos y entendiendo uno por uno cada uno, o sea, saben de lo que está hablando. Los podían poner a leer artículos, pero ir en ese orden aprendiéndolos, y acostúmbrense, señores, para su técnico profesional van a leerse los 1039 de este código relacionados con la estructura, después lo de sociedad de emprendimiento, después los 2180 del Código Civil, los artículos del Código Notariado, y después empiezan a pensar en sus leyes especiales. Eso estamos hablando de su fase privada. Aparte de la fase pública, que es el código, y cuando estén en derecho administrativo, ahí se recuerdan de mí. Sergio. Licenciado, una consulta, que yo estuve viendo situaciones de sociedades, y al socio industrial lo que hacen es que le ponen acciones de un quetzal. Entonces, no siempre. Es una forma para que se dé la distribución de una forma más
rápida, digámoslo así, o para evitarse el procedimiento de la justipreciación, porque tienen que valorar ese trabajo, lo tienen que valorar, pues, o sea, eso es lo complicado. Entonces, por eso le ponen ese tipo de cosas para evitarse el problema. El socio capitalista, ¿dónde está? ¿Dónde será? Sí, pero es que ahí me preguntan el fundamento del socio capitalista. Como tal, uno en específico no va a encontrar, pero sí ahí tenemos varios artículos relacionados a la capacidad, y de hecho en cada uno de los tipos de socios nos vamos a dar cuenta de que ahí entra mucho o se menciona el socio capitalista. Bueno, el artículo 30. Eso iba a decir, perdón, licenciado, el artículo 33 menciona al socio capitalista. Sí, pero no tenemos, o sea, sí y no, pero sí. Vamos al artículo 30, ya después entramos al 33, Sergio. ¿Qué dice el 30? Artículo 30. Responsabilidad de los socios. En las sociedades, las obligaciones sociales. Sí, así. Perdón. Las obligaciones sociales se garantizan con todos los bienes de la sociedad y únicamente los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos especialmente en este código. Ahí déjalo. Ahí déjalo, Glendy. Bueno. Uno, Susana, no tenga pena. Yo de todos modos, yo a veces contesto así, pero no me pida perdón porque no está haciendo nada malo. Usted pregunte y si no le queda claro, pregunte y pregunte porque para eso estamos, para eso me pagan. Mal, pero ni modo, ahí lo estoy haciendo por amor. Este punto, responsabilidad, palabra clave de esto. Cuando estamos hablando de sociedades, viene la responsabilidad siempre como palabra clave de las sociedades. Aquí nos está dando un aspecto general, porque aquí no podemos hablar de cada una de las sociedades, sino que aquí están aspectos generales. ¿Y qué dice? De que las obligaciones de los socios van a responder de acuerdo a sus aportaciones, pero también o pueden limitarse de acuerdo a la aportación, de acuerdo a los casos previstos de la ley. Solo quiero que entiendan de que hay una responsabilidad. Imaginemos que yo voy a constituir, y para que pongan un ejemplo ilustrado, yo voy a constituir una sociedad con Brian Estuardo y va a ser una sociedad colectiva. Entonces aportamos 500,000 quetzales cada uno y a la hora de que esa sociedad tenga clavos, problemas, esa sociedad, ¿vamos a responder con nuestros 500,000? Sí. Y solo ahí, no. Se van con todos nuestros bienes presentes y futuros, etcétera, etcétera, para cubrir esas obligaciones. Mientras, si vamos a constituir con Brian una sociedad anónima y damos esos 500,000 y tiene clavos esa sociedad, ¿será que vamos a responder con nuestros bienes presentes? No, solo con esos 500,000. Nos limitamos al monto de nuestra aportación. Yo sé que ahorita tal vez les parece en chino lo que les acabo de hablar, pero es para que vayamos entendiendo de que hay una palabra que se denomina responsabilidad y eso lo vamos a aplicar en cada una de las sociedades y eso nos va a servir como distinción entre una y otra sociedad. Solo para que les puse un ejemplo de la colectiva y de la anónima. La anónima, responsabilidad limitada al monto de su aportación. Colectiva, ilimitada. Su responsabilidad es ilimitada. ¿Estamos? ¿Les quedó claro eso, señores? ¿Con José? Ah, ok, sí. Pero de hecho, en un menor de edad nos dice estos dos aspectos, de que usualmente tendrían que estar montos pagados y que va a ser al monto limitado. Y es preferencia que sea una sociedad anónima porque ahí sabemos de que no va a sobrepasar esa responsabilidad. Pero muy buena observación, José. ¿Alguien más? ¿Les quedó claro esto de acuerdo a lo que estamos hablando de responsabilidad? Por favor, señores, participen. Sí. Qué feo estarle rogando, hombre. No me gusta, sí. Sí, ¿quién levantó la mano? No vi. No sé. Bueno, les pongo un ultimato. Si no participamos, voy a cambiar la mecánica por completo, los voy a poner a leer libros, códigos y todos, y aquí vamos a venir a debatir cada uno de los puntos. De una vez se los digo. Bueno, responsabilidad del socio. Siguiente párrafo, ¿quién era, Glendy? Por favor. Sí. El nuevo socio de una sociedad responde
según la forma de esta, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su ingreso, aun cuando se modifique la razón social o la denominación de la sociedad. El pacto en contrario no producirá efecto en cuanto a terceros. Muchísimas gracias, Glendy. ¿Qué nos quiere decir esto? Que imaginemos que yo entro a Sociedades de Aceros de Guatemala, cuando tenían aquel clavo penal, aquella responsabilidad donde habían pues, evadido bastantes impuestos. Bueno, yo entro a ser socio. Yo digo, no, esa responsabilidad no me compete porque pues yo entré después. Pero yo aporté mis 500,000 pesos y esos son aparte, ¿verdad? Esos no deberían de tocarlos porque ya fue después de la gestión. Aquí nos está diciendo que vamos por lo menos con mis 500,000 para obligar a pagar. Si estamos hablando de una sociedad anónima como era esta, ¿verdad? Bueno, después tenemos el artículo, nos vamos al artículo, ¿dónde estamos, señores? En el artículo 30. Sí. 31. Pero nos vamos a, no, 31 no. El 33 que había, creo que había mencionado Sergio, si me puede hacer el favor de leer. O alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Artículo 33. Gracias, Anthony. Siga. Distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. 1. La distribución en los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. 2. Si el contrato se estipula la parte de las ganancias, sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa. De modo que la expresión de las unas sirva para las otras. 3. La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. Ahí termina, Anthony. Veámoslo. No vamos a recalcar mucho en esta cuestión porque aquí nos dice como la regla general que debemos de hacer cuando tenemos unas pérdidas y cómo vamos a distribuirlas. No, o sea, sí es importante, por supuesto, pero lo vamos a ver más adelante ya en una forma específica de acuerdo a cada sociedad. Pero aquí nos establece, véanlo, para que vean cómo por lo menos el Código de Comercio está estructurado bastante bien. Tenemos en la parte general, tenemos la regla general de cómo se va a basar según nuestro código. Por supuesto de que esto lo podemos modificar, toda vez no sea contrario a la ley, podemos modificarlo en cuanto a la escritura social, podemos establecer ya específicamente cómo operar cuando existen ese tipo de pérdidas. O sea que aquí puede prevalecer más nuestra escritura social que lo que establece la ley, toda vez no sea contrario, repito. Entonces, estamos bien con esto. El artículo 34 es un artículo que vamos a resaltar sumamente porque, primero, es una de las preguntas de técnico profesional de cajón. Pero, ¿qué nos dice el artículo 34? Que alguien me haga el favor otra vez de leer. ¿Alguien más? No levanten la mano, solo denle, porque si no se les adelanta. Bueno, el artículo dice, 34. Dele. Dele, Catherine, usted comenzó, dele. Bueno. No se rinda. Pacto leonino y preferencias. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Ok. Aquí hay varias premisas. Gracias, Catherine. Aquí hay varias premisas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, que es leonino, o sea, afecta, produce un efecto grave ante una persona. Yo tenía dentro de mis documentos, se los voy a juntar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un contrato o un documento leonino? Nos referimos justamente a eso, pero tenía una definición técnica, pero voy a ver si la tengo por acá.
Abusivo, exactamente, pero teníamos una definición ya más elaborada. Pero, ¿qué entendemos acá? Imaginemos, y vuelvo a repetirlos para los que no están en esa clase, imaginemos que yo constituyo una sociedad con Elena, con Laura, con Ronnie, constituimos una sociedad. Pero digo yo, Ronnie, como participa mucho, entonces no, a él no le voy a distribuir ganancias. Él no va a obtener ganancias en los primeros 5 años. ¿Será leonino eso? ¿Silic? Está perjudicándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora vámonos a la referencia de por qué está él constituyendo una sociedad. O sea, vamos a la lógica. ¿Por qué nos estamos constituyendo una sociedad? No fue porque nos caemos bien, porque pues por lo menos el fin es obtener plata, ¿o no? ¿Qué iba a decir Catherine? Perdón. No, eso iba a decirle con el fin de tener ganancias. Ok, entonces vamos a buscar obtener ganancias. Entonces, si vamos a obtener esas ganancias, vamos a buscar plata, no es justo de que Ronnie no obtenga ganancias. Entonces, aquí es donde nos está diciendo, esto no se puede poner, o sea, no se puede establecer. No, ustedes tienen libertad de las partes, todos tienen libertad de forma para realizar disposiciones correspondientes, pero esto sí no puede ir en contrario a la ley. Pues. Entonces, a esto se está refiriendo justamente este artículo, y este es un artículo que es preguntado a un técnico profesional. ¿Sí? ¿Entendimos esto? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Licenciado. ¿Alguien levantó la mano? Yo, buenas noches, licenciado. En este caso, Dígame, Helen. mucho gusto. En este caso, aunque Ronnie aceptara eso, igual sería nulo. Exactamente. Ahí no se puede establecer eso. De hecho, ahorita que usted hablaba de esto, Helen, las estipulaciones que eximen a los socios capitalistas de participar en las pérdidas, o sea, que yo vamos a tener pérdidas y yo no voy a participar en esas obligaciones, también se tienen como no puestas, o sea, se tienen como no puestas contra terceros, o sea, nosotros podemos llegar a un acuerdo y decir, bueno, Ronnie, pues tampoco vas a participar en las pérdidas, vos vas a ser socio, pero no vas a participar en esas pérdidas. ¿Qué pasa? Si la sociedad tiene obligaciones, entonces todos los socios tienen que participar en esas obligaciones, tienen que cumplir esas obligaciones. Y entonces ante terceros no surte efectos, tal vez entre acuerdo entre ellos, pero ya en un modo litigio tienen que cubrir las obligaciones todos los socios. Por supuesto, pues si estamos hablando de una sociedad anónima, con el monto aportado. Si es de una sociedad colectiva, va a ser con todas las obligaciones subsidiarias, ilimitadas y solidariamente. Entonces, eso es muy importante. Y qué bueno, Helen, ya participó alguien más que no había visto nunca. Entonces, estamos, señores. ¿Les quedó claro? Yo sé que tal vez esta clase es un poco más aburrida porque estamos viendo ley más que todo, pero es necesario de que manejamos los aspectos generales de las sociedades. Y si se dan cuenta, nos quedamos en el artículo 35 y después en el artículo 59, o sea, nos queda una clase de aspectos generales y después vamos a entrar ya a las generalidades, a la sociedad ya individualizada, que es la sociedad colectiva, es la primera sociedad que vamos a ver. Entonces, no sé cuándo tenemos calendario de exámenes, pero tengo entendido de que por lo menos todavía entra la sociedad colectiva. No sé, esperemos que sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todo en orden? ¿Preguntas? Esteban. Estamos listos. Disculpe, fíjese que yo no logré entender bien qué era pacto leonino. No logré. Es un pacto o es algo donde justamente lo mencionó Luis Armando, que es abusivo, es dañino, es injusto. Es injusto, justamente. Hay muchos sinónimos relacionados a esto, pero a esto nos estamos refiriendo. Entonces, que es que afecta a una persona. Entonces, y yo voy a buscar la definición porque no sé dónde rayo la apunté, pero se la voy a mandar siempre a Classroom y para que usted la tenga. Gloria, para cerrar la clase. Gracias a usted. Podríamos decir que el pacto leonino es donde se pacta, que valga la redundancia, se pacta que uno de los socios recibe todas las ganancias
y utilidades, y el otro solo las obligaciones. Entonces estas se tienen por no puestas porque aunque las coloquen en la escritura constitutiva, aunque hagan dentro de la sociedad esto, están por no puestas porque son contrarias a la ley. Exactamente, son abusivas, ¿verdad? Entonces van a buscar atacar a una de las personas o a varias personas, y en este caso a los socios. Pero es que les digo, yo entiendo su postura de que todos entendieron, pero yo quiero darle la definición que no sé dónde está, pero se la voy a mandar. Cuando la vea, se las manda. Sí, ahorita Francisco Javier puso la definición que aparece en Google, pero no era una definición más técnica. Pero señores, fue un gusto, nos miramos el día jueves, primero Dios, a la clase, y espero de que participen, de verdad, ya están advertidos. Si no están participando, voy a cambiar la mecánica y de verdad, ahorita van en bajadita, todo bien. Pero si ustedes quieren en subidita, con mucho gusto. Ustedes deciden, ustedes hacen la clase. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Que descanse, Lick, y no cambie la mecánica, porfa. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado.